Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bueno, queridos amigos, hoy nos encontramos con el doctor Gerardo Moreno nuevamente, quien, como todos saben, es el jefe de la unidad MEDS en Maracaibo, especializada pues en traumatología y sobre todo especializada en medicina deportiva. Y hoy lamentablemente vamos a hablar de algo que no nos gustaría estar hablando, porque la semana pasada, específicamente una semana y media prácticamente, el día sábado, antes del Juego de Estrellas, se celebraba el Día de la Herencia Venezolana, por casualidad, en el estadio de los Marlins. Y yo estaba dentro del público, pues haciendo mis entrevistas para este medio que cubro de la gente, de la euforia y la alegría. Vi calentar a Ronald Acuña antes del juego. En un momento fui a filmar una banda en el right field y lo veía así en el right field y yo decía, wow, ahí está mi ídolo. Porque de verdad es el jugador ícono de Venezuela y no habíamos, creo que, tenido en mucho tiempo un jugador de esa categoría. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando estaba arriba, fui invitado por Oscar de León y su esposa, que estaban en una suite, y estábamos ahí conversando y de pronto vino lo de la lesión y cuando yo me distraje un poco, pero por supuesto a todos nos entró como un frío dentro del cuerpo, pero cuando vi el carrito que lo llevaba dije yo, ay, ese carrito no me gusta. Cada vez que veo un carrito, los que se van en el carrito no son noticias buenas. Y lamentablemente, pues eso empañó completamente todo, porque todos estábamos como de luto. Es lamentable lo que ha ocurrido, pero son cosas del béisbol. Por otro lado, quiero destacar que al día siguiente la rueda de prensa de él fue muy categórica y contundente. Él tiene todo el optimismo del mundo. Le hicieron ver que eso es algo del juego y que, bueno, que le toca rehabilitarse y trabajar mucho. Entonces él dijo, si yo he puesto hasta ahora el 500%, ahora voy a poner el 1000%, cosa que creo que es muy extraordinaria. Bienvenido, Gerardo, a esta conversación, que no la hubiéramos querido tener en estas circunstancias, pero tratándose de un especialista como usted, es lo adecuado y lo que manda ahorita para que la gente sepa un poco qué es lo que ocurrió con Ronald Acuña Jr. Muchas gracias, John. Un placer estar nuevamente contigo. Realmente todo venezolano amante del béisbol, preocupado por la salud de uno de nuestros ídolos dentro de la Major League Baseball. Por supuesto, queremos enterarnos qué fue realmente, cuál fue la lesión, de qué manera se corrige la lesión y el pronóstico, que para todos es una incertidumbre de si Acuña va a volver al mismo nivel competitivo que estaba demostrando en las grandes ligas este año. Son muchas las preguntas, por supuesto, y de eso vamos a hablar, pero yo quería, antes que nada, que hiciéramos una pequeña introducción de lo que es el marco de donde se desarrolló todo esto, obviamente no desde el punto de vista médico como tú, sino desde el punto de vista ya pues de la información como tal. Pues bien, como todos ustedes saben, Ronald Acuña se lesionó en ese juego, digamos, una jugada del destino, porque era el juego de Venezuela. Y de lo que se trata el día de hoy es hablar un poco sobre la lesión de Ronald Acuña. Pero antes quiero decirles que el jugador Chipper Jones, que está en el Hall de la Fama, en 2 oportunidades tuvo una lesión similar en la pierna derecha. Es decir, el ligamento anterior se le rompió. En una oportunidad, siendo novato, estaba bateando 3.85, llevaba varios cuadrangulares en los campos de entrenamiento. Y en un juego contra los Yankees de Nueva York, Chipper Jones se lesionó. Se lesionó dando un rolling al cuadro. Fíjense ustedes, la lesión de Chipper Jones ocurre cuando da este rolling al campo corto, en los campos de entrenamiento. Aquí está hablando Bobby Cox. Y el primera base se tiene que salir de la base para tratar de tocarlo. Y él, cuando pisa, inmediatamente pisa en falso y se daña precisamente en su pierna izquierda, perdón, corrijo,
se daña el ligamento anterior. Pero lo curioso de esto, Gerardo, es que muchos años después, en una oportunidad, Chipper Jones también se volvió a lesionar en el año 2000. Otra vez la misma rodilla, pero 16 años más tarde, jugando en el Astrodromo de Houston, y se lesiona la rodilla buscando un rolling de parte del bateador Hunter Pence. En la primera oportunidad, él, después de la rehabilitación, que es lo que quiero ir adelantando sobre esta pequeña historia que quiero hacer, él logró rehabilitarse en el tiempo que en ese momento era mucho más largo, y de esa manera él logró rehabilitarse y volvió y tuvo números, fue el mejor novato en todas las grandes ligas, lo que le mereció la distinción de novato del año. En varios departamentos lideró las grandes ligas. Y en la segunda oportunidad ya le decía, mira, ya estás saliendo de tu carrera, no vas a poder volver. Pues señores, él volvió y fue el más valioso después de haber vuelto de esta lesión por segunda vez en la misma rodilla, en la parte de la rodilla. Él le dio un mensaje, que es algo que yo quiero destacar aquí, a Ronald Acuña, muy bueno, que nos llena mucho de satisfacción, porque él dice que Ronald se va a recuperar y que él en su momento, cuando tuvo ambas lesiones, él se hizo mejor pelotero. ¿Por qué? Porque eso le llevó a él a preocuparse mucho más por sus piernas, por sus rodillas y por la parte baja de las piernas, que lo que se hubiera preocupado por sus hombros o sus brazos al momento de jugar béisbol. Que él tenía una rutina de trabajo mucho mejor y él siente que se hizo más pelotero en ese momento. Quisiera, Gerardo, que pues, nos explicaras un poco cuál fue la lesión que tuvo Ronald Acuña, qué fue lo que pasó con él, y conversaremos después, te haré algunas otras preguntas sobre otros temas. Adelante. Sí, mira, podemos hablar acerca de que la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión frecuente dentro de la articulación de la rodilla. Se habla aproximadamente que unas 100,000 cirugías artroscópicas por lesiones de ligamento cruzado se realizan todos los años en los Estados Unidos. Esto ha sido motivo para que el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas y la realización de protocolos de rehabilitación específicos por el alto número de casos que nosotros realizamos en función de lesiones del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es una estructura ligamentaria que le da la estabilidad antero-posterior a la rodilla. Nuestra rodilla tiene 4 ligamentos, un ligamento lateral y un ligamento medial que obviamente le dan estabilidad hacia la parte medial o lateral de la rodilla, y 2 ligamentos, que es el ligamento cruzado anterior y posterior, que le dan estabilidad de pivote central a través de evitar el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás de la articulación. De manera que estos 4 ligamentos son los encargados de que nosotros podamos realizar una biomecánica adecuada de la marcha, del trote o de la carrera. Es indispensable tener estas 4 estructuras indemnes para que nosotros podamos realizar una buena biomecánica. Yo me voy a permitir sí, aló. Me voy a permitir, John, mostrarle, porque creo que es importante. Aquí está un video, no es un video, es un programa, pero lo que quiero ilustrar es, vamos a llegar a los planos donde están las estructuras para que realmente nosotros podamos visualizar. Fíjense, esta es una rodilla que está constituida por un ligamento colateral lateral. Este es el peroné, que está ubicado, por supuesto, en la parte lateral de nuestra rodilla. Un ligamento medial, esos son los 2 ligamentos laterales, medial y lateral, que permiten que la rodilla se mantenga con estabilización en ese plano. Y nosotros podemos visualizar los ligamentos cruzado
posterior y anterior intraarticularmente. Ellos forman el pivot central de nuestra articulación y evitan que la rodilla se desplace hacia adelante y hacia atrás. De manera que en este orden, nosotros podemos ya darnos una idea de cuál es la estructura que estamos hablando. Y yo voy también a mostrarles una imagen de una fotografía donde podemos visualizar el ligamento. Esta es una rodilla y fíjense que este es el ligamento cruzado anterior. Esto es menisco, el menisco medial y el menisco lateral que vienen acá. Y este es un ligamento que une los meniscos. Pero la estructura que Ronald, donde tuvo la lesión, es este ligamento cruzado anterior, el que nosotros desde el punto de vista médico realizamos técnicas quirúrgicas para generar nuevamente su reconstrucción. Así como vimos lo de Chipper Jones, en donde él prácticamente por sacarle el cuerpo al primera base, él genera un salto y después cuando cae, ahí se combinan tres factores principales para que evidentemente se produzca la lesión del ligamento cruzado. De igual forma, quiero mostrar ahora el video de Acuña para que nosotros examinemos el video y nosotros mediante el video podamos visualizar la gravedad de la lesión sin necesariamente tener una resonancia en la mano, porque se puede prever la magnitud de la lesión en función de las características propias de el movimiento que es el mecanismo de lesión de la patología. En el caso de Chipper Jones y de Ronald Acuña, ellos generan un salto, pero generan un salto con una aceleración. En el caso de Acuña, él va buscando un fly. En el caso de Chipper Jones, va generando una carrera en busca de la primera base. Ellos saltan con una aceleración y posteriormente caen de repente sobre el miembro que se lesiona. Evidentemente, cuando nosotros estudiamos bachillerato, en tercer año de bachillerato, nosotros aprendemos una ecuación física que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Correcto. Masa es el peso del individuo, en el caso de Acuña pueden ser 75 kilos, que se multiplican 5 o 6 veces dependiendo de la aceleración que tenga el individuo, y esa es la fuerza que cae sobre la estructura, en este caso de la rodilla. Cuando ellos se levantan y dan el salto, en el video de Acuña, que ya lo voy a buscar, van a ver cómo Acuña cae al piso, mete la pierna izquierda, pero la usa de muleta y trata de detener toda la aceleración que trae con la rodilla derecha. Obviamente, cuando él hace contacto con la superficie, evidentemente con la superficie del suelo, evidentemente genera una contracción abrupta de toda la musculatura del cuádriceps y eso desplaza la tibia hacia adelante y genera la lesión. Aquí tienen el video. Fíjense, la vamos a ver varias veces, y la vamos a ver en cámara lenta. Miren cómo él salta buscando la pelota. En esta no logramos visualizarlo, pero ya lo vamos a visualizar. Ahí él salta a buscar la pelota, utiliza la pierna izquierda de muleta y entra con la derecha, y la derecha hace una torsión interna en donde en esa rotación interna es donde Acuña, mírenla aquí, utiliza la izquierda de muleta, viene con la derecha, él trata de detener toda la aceleración que trae y ahí la pierna se va hacia adentro y fíjense que ese movimiento rotacional es el que realmente va a generar la ruptura final del ligamento.
Una pregunta, poco ya no como médico, sino como... Él trató entonces de detener su carrera cuando pone el pie derecho, su aceleración que traía, y como tú bien lo dijiste, el peso se multiplica por varias veces, y además de eso hubo una rotación de la pierna, que uno de los fundamentos de estos ligamentos es evitar que la parte de arriba de la pierna y la de abajo funcionen de una manera independiente. Sí. Eso es correcto, ¿no? Sí, acuérdate que él está buscando la pelota, pero él sabe que está muy cerca de la cerca. Él está muy cerca Pues del final del terreno. Inclusive porque estaba de lado. Él ve la cerca ya. Y eso quizás es lo que le obliga a pararse. Él tiene que buscar, él intenta capturar la pelota, pero también tiene en mente que tiene que frenar porque si no choca abruptamente con la cerca. Entonces, obviamente, él hace una contractura de defensa normal en donde va a suceder esto. Donde va a suceder esto, permítanme, aquí lo van a visualizar. Es un video muy cortico en donde ustedes visualizan la estructura del ligamento cruzado anterior, que es la que está de blanco, y fíjense que en el movimiento hay una flexión, cuando él cae hace la flexión, y posteriormente hay una traslación de la tibia hacia el lado, hacia anterior, lo que elonga el ligamento cruzado, lo estira, lo lleva a su máxima capacidad de tensión y posteriormente viene combinado un movimiento de torsión medial que hace que rompa el ligamento. Claramente explicado, me parece que está muy claramente explicado. Gerardo, hay muchas dudas. Alguien me dijo, ¿será que la lesión que él tuvo volviendo a primera base en una oportunidad lo logró resentir para que ocurriera esto que ocurrió, o no tiene nada que ver esa lesión con eso, ese precedente? No, mira, visualizando el mecanismo de lesión, no tendría nada que ver. Este mecanismo de lesión es suficiente para romper el ligamento cruzado, y si nosotros podemos visualizar una lesión mucho más grave cuando el proceso de aceleración se mantiene. Es decir, si la fuerza que genera la ruptura sigue en la rodilla, rompe el menisco medial y además se lleva el ligamento colateral medial, que es el ligamento lateral. Entonces, todos estos componentes, que es una triada que nosotros siempre cuando tenemos esta triada, la ruptura del ligamento cruzado anterior, ruptura del menisco medial y ruptura del ligamento colateral medial, hablamos de un pobre pronóstico, porque cuando las tres estructuras están rotas en función del mecanismo de producción, la rehabilitación de este paciente cuesta mucho más y obviamente no se puede garantizar el éxito total dependiendo de la disciplina deportiva que él esté desempeñando. Pero en el caso de Acuña es una ruptura del ligamento cruzado anterior que, como lo dije antes, ya hay mucha casuística y evidentemente hay un nivel de resultados favorables entre un 75 y 90%. Es decir, que los pacientes que son operados por ligamento cruzado anterior vuelven otra vez con el mismo nivel de competitividad que presentaron después de la cirugía. De manera que para todos deben estar tranquilos porque Acuña va a volver en buenas condiciones. Él va a tomarse toda esta temporada porque obviamente cuando nosotros realizamos la técnica quirúrgica, utilizamos un tendón que no es para que forme parte del ligamento cruzado, pero él necesita un tiempo que es un tiempo biológico que se le tiene que dar al tendón en unos orificios que nosotros realizamos, y es un proceso que se llama tendinización y que dura aproximadamente unos 5 meses. De manera que entre 5 y 6 meses Acuña estaría apto para volver nuevamente a jugar. Lastimosamente va a perder el resto de la campaña, pero el año próximo seguro estará nuevamente en play. Más adelante, si quieres, podemos hacer una demostración de
el tipo de cirugía que se hace en esta lesión para que la gente tenga más o menos noción de cómo se hace una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Seguro. Una cosa, Gerardo, que quería preguntarte, está muy clara tu explicación, muy contundente. Quería hacer una observación también. No se trata en este programa de decir qué es lo que hay que hacer con Ronald Acuña, ni de dar una recomendación médica, porque obviamente él tiene su cuerpo médico y nosotros pues simple y llanamente estamos como venezolanos y como deportistas entendiendo pues qué es lo que ha sucedido con él para poder entender también cómo va a ser su recuperación, que es lo que todos queremos. Y no se trata, pues en ningún momento quiero hacer esta salvedad, pues que no se trata de emitir opiniones ni intervenir sobre lo que se vaya a hacer sobre él, porque el cuerpo médico yo sé que es muy discreto en este sentido. De hecho, si hay algún tipo de lesiones, que era una de las preguntas que te quería hacer, colaterales en los meniscos o en otro sitio, nunca se van a saber, porque ellos me imagino que mantendrán una cápsula de información en cuanto al estado médico o al diagnóstico médico y más aquí en los Estados Unidos, que son muy celosos de todas esas cosas, de lo que ocurrió. ¿Eso es correcto? Sí, totalmente, totalmente. Evidentemente, cuando uno hace la cirugía artroscópica de la rodilla, es cuando tú realmente puedes hacer una evaluación completa de todas las estructuras, que incluye, por supuesto, el ligamento cruzado, pero tú haces un overhaul de toda la rodilla. Tú visualizas el menisco, tú visualizas, evidentemente, bajo anestesia, la estabilidad de la articulación, pruebas los ligamentos laterales y mediales, el anterior, el posterior. Tú haces una revisión completa de la articulación y obviamente cuando tú tienes un ligamento cruzado anterior, las técnicas están descritas y evidentemente son las que se utilizan para la solución de este problema. Obviamente pueden variar en cuanto a la toma del injerto a utilizar. En los futbolistas se tiende más el uso del tendón rotuliano como el donador para aportar el tendón necesario para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Es decir, del mismo cuerpo, de la misma musculatura y cuerpo del jugador, extraen un tendón y lo colocan allí. Sí, se puede hacer de autólogo, que así se llama, o utilizar un halo injerto, que es un tendón de cadáver, que también se puede utilizar en este tipo, pero en atletas de élite se utiliza el autólogo con mayor frecuencia en virtud de los resultados que se pueden visualizar. Entonces se utiliza también el semitendinoso gracili, que son dos tendones rotadores internos de la tibia, en donde se coloca un medio de fijación para, después de hacer los túneles, hacer la fijación de este ligamento, sustituyendo completamente el ligamento cruzado anterior. Es importante que ustedes sepan que el ligamento cruzado anterior tiene una altísima resistencia. Estamos hablando de 1200 joules, que es una unidad funcional en donde se maneja una gran cantidad de fuerza y evidentemente el ligamento, cuando él se rompe, no tiene la capacidad mediante sutura de volver a tener esa resistencia. Por eso es que no sirve suturándolo. Por eso es que la sutura no funciona. Hay que hacer un recambio, lo que nosotros llamamos una reconstrucción, no una reparación. En Brasil hay una escuela en donde en primeras de cambio, en los primeros 3 días después del ligamento roto, hacen una reparación, pero hacen cirugía abierta y evidentemente hacen una reparación con el mismo ligamento y tienen unos buenos números. Pero sin embargo, en los Estados Unidos esas técnicas no se practican, se practica una cirugía artroscópica mediante la cual se hace la sustitución del ligamento con el uso de o tendón rotuliano o semitendinoso gracili. ¿Y hay tendones sintéticos también que se pueden introducir? Sí, también existen, aunque nosotros no los usamos. La bibliografía nos muestra que hay un altísimo índice de reruptura
y que también el ligamento sintético libera una serie de partículas dentro de la articulación que genera un proceso inflamatorio de la membrana que recubre la articulación que se llama sinovial. Se produce una sinovitis reactiva a esas partículas que libera el ligamento sintético, mediante el cual eso a muchos cirujanos, incluyéndome, evidentemente Lo no lo descartan. utilizan. Lo descartan. Sí, porque es un cuerpo extraño que está entrando al organismo y obviamente no es de manera orgánica que se hace el sellado, sino que es lo que sería equivalente en otras reconstrucciones como la del fémur cuando ponen una cabilla o ponen lo que llaman un clavo o algo así. Ahora bien, no, Gerardo, y otra cosa, perdona que te interrumpa, otra cosa es que los estudios mediante cirugía de ligamento cruzado anterior con hueso, tendón, hueso, que así se llama el rotuliano, o semitendinoso gracili son muy buenos, desde el punto de vista de los resultados, raya prácticamente un 90%. Evidentemente, esos son resultados extraordinarios. ¿Y quién no ha sufrido de estrellas, élites? Ronaldo, Owen, en fin, una gran cantidad de futbolistas, y tú los nombraste, peloteros que han sufrido la lesión y que han retornado a su actividad en su disciplina deportiva sin mayores problemas. fíjate tú que quiero hacer esta distinción en este momento, hablar un poco de la historia por dos motivos. Hay varios peloteros, pero voy a mencionar a dos. Uno de ellos es Víctor Martínez, que era catcher, y obviamente el problema de la rodilla para él era crítico. Él se operó, volvió y batió como nunca. Claro, ya era bateador designado porque jugar catcher con una lesión de este tipo no es como que lo mejor, por la posición, por lo que tiene que estar constantemente subiendo y bajando. Pero el caso de Luis Salazar, después de haber tenido una temporada extraordinaria con los Medias Blancas de Chicago, era el utility preferido de Tony La Russa. De hecho, ellos tenían dos novatos que eran Darrell Boston y Tom Hewler. Y él le dijo, bueno, tú vas a jugar center field cuando haya un pitcher derecho y vas a jugar tercera base cuando haya un zurdo. ¿Por qué? Porque tú vas a cubrir estos dos novatos para que se roten dentro del equipo mientras se desarrollan como peloteros. Pues bien, él salió a buscar un fly y en ese entonces las lonas se enrollaban en un cilindro metálico y se estrelló contra el cilindro metálico y se dañó. La lesión fue exactamente la misma de la que estamos hablando en este momento. Él me cuenta que en esa época no habían médicamente todos los recursos que habían o que hay en este momento, y la operación inclusive no era artroscópica, sino que era abierta, por lo cual la recuperación era mucho más complicada. De hecho, él tardó 2 años y medio en volver a jugar. Eso es para que ustedes sepan, no queremos dar un mal aliento ni nada de eso, sino que en esa época era mucho más complicado. Él dice que fue muy doloroso. De hecho, lo trajeron a Venezuela. Ese era su último año de contrato con los Medias Blancas de Chicago. Y lo trajeron a Venezuela. Padrón Panza fletó un avión, lo llevaron a Lechería y de Lechería lo llevaron en helicóptero del aeropuerto hasta la casa. Y al revés, pues lo hicieron cuando tuvo que venir a hacer la rehabilitación aquí en Estados Unidos. Y era una rehabilitación que tuvo que hacer con su esposa y sus 2 hijos, prácticamente solo, porque lo que tenía eran unas instrucciones para hacer todo eso. Pues bien, Luis se perdió la Serie del Caribe, que fue en Maracaibo, con aquel trabuco que llevó los Tiburones de La Guaira, como tú recuerdas, que estaban Antonio Armas, estaban, bueno, varios jugadores, Baudilio Díaz, David Concepción, Marcano Trillo, y volvió a finales de una temporada a tratar de llegar a los campos de entrenamiento y fue dejado libre por los Medias Blancas de Chicago. Para que ustedes vean las cosas del destino, él bateaba 3.43 en los sprint training y lo dejaron libre. Pero ahí surgió un gran amigo que es Jack McKeon, manager campeón de Serie Mundial con los Marlins. Y cuento esta historia porque también creo que es interesante que se sepa. Y le dijo, mira, lo llamó y le dijo, mira, necesito trabajo porque esta gente me dejó libre. Le dijo, bueno, vete al equipo de Las Vegas AAA, y le dio un pasaje. Él se fue a Las Vegas. Cuando llegó a Las Vegas, lo pusieron a jugar, batió durante los 2 primeros juegos 3 honrones y llevaba de 8-5, algo así. Y le dijo, no vale, tú no estás para jugar en AAA, vámonos para Grandes Ligas. Y de allí para adelante, es más, ese año fueron a la Serie Mundial contra el equipo de los Tigres de Detroit, la famosa Serie Mundial. Es decir,
todas estas cosas se superan. Él dice y considera de su propia palabra, acabo de hablar con él, que por cierto está convaleciente de una operación de hernia, y me contó esta historia porque le quise preguntar sobre la lesión de Chipper Jones y sobre los Bravos de Atlanta, porque él también tuvo un percance en el ojo, como todos sabemos, pero me dijo que él considera que él fue mejor bateador después de esto. ¿Por qué? Porque logró fortificar o tener una mayor fuerza o un mejor desempeño como bateador. Lo único que me dijo, y no queremos ser pájaro de mal agüero, es que sí él bajó su velocidad. Él hacía 6.6 en términos de las yardas que se requieren y subió a 7, subió 4 décimas. Pero él dice que era mejor porque ya en ese momento, pues ya él estaba en una posición distinta, era un jugador ya más maduro. Y es algo de lo que muchas veces se ha hablado sobre Ronald Acuña, que ese juego tan agresivo que él tenía, no es que se vaya a justificar ahorita por la lesión, sino que robando bases, tirándose, deslizándose, era muy propenso a que él pudiera lesionar, y su bate es tan prodigioso que hasta decían, bueno, a cualquier momento va a tener que bajar un poco la agresividad en las bases porque eso lo va a perjudicar. Él va a poder tener la misma velocidad o no, y vuelvo y repito, no queremos estar apostando, sino diciendo la verdad, lo que pudiera pasar. ¿Va a tener la misma velocidad o pudiera haber una merma en eso? Mira, evidentemente nadie puede predecir eso. Sin embargo, eso va a depender mucho de la rehabilitación. La rehabilitación es sumamente importante en este tipo de lesión. Él tiene que recuperar posteriormente toda la tonicidad de todo su grupo muscular y obviamente estos atletas élites tienen un kinesiólogo personal que hacen el seguimiento directo de ese protocolo de rehabilitación. Yo no tengo duda de que va a volver en buenas condiciones para seguir dándonos alegrías a todos los venezolanos y a todos los amantes del béisbol. Yo creo que es un muchacho que evidentemente por su condición, sí, su forma de ser es de juego agresivo y obviamente en función a eso se presenta esta lesión, pero esta lesión va a pasar y él va a volver otra vez por mejores récords, sin lugar a dudas. Sí, obviamente. Estamos seguros de que eso así va a ser, porque también las bases no se roban con velocidad, se roban con inteligencia. Si él sabe medir el tiempo del pitcher y sabe encontrar a los pitchers que le puede robar las bases, pues se las va a robar. A la base se le roba al pitcher, no al catcher ni a más nada, sino que en la medida que el pitcher no tenga el tiempo suficiente para llegar a home rápidamente, pues ellos aprovechan eso y ellos lo observan. Es algo que los scouts y los que dirigen los equipos lo observan y lo enseñan. Ahora bien, aquí hay algo también que yo quiero hacer un acto de justicia, porque hace un par de semanas o quizás 3, Ronald Acuña trató de extender un doble para un triple y en ese momento había empujado una carrera y de tener en la carrera de tercera, de acercarse a una más, porque estaban 2, a pesar de que él había traído una para rebajar la ventaja a 2, fue sacado out de calle en tercera y dejó a Freddie Freeman con el bate. Lo dejó con el bate, no, vino después de Freddie Freeman y falló. Y después del juego, el manager hizo unos comentarios que para mí fueron muy chocantes, porque dijo que uno no podía hacer cosas estúpidas en el béisbol y que él había hecho una estupidez. Yo en ese momento, pues, he sido completamente enemigo de eso y lo dije, no es nada personal, pero me pareció que la actitud del manager fue la inadecuada. Pero fíjate tú que en este momento, la vida, Dios y el destino le demostró a ese señor que Ronald Acuña, por ese juego agresivo y por esas ganas de ganar, trató de agarrar esa pelota que se convirtió en un cuadrangular dentro del campo. ¿Por qué? Porque él siempre juega para ganar y da el 500%. Entonces yo creo que es una lección también, porque no podemos hablar de estupidez cuando un hombre está dando de corazón todo lo que puede dar, y tampoco se puede insultar a un pelotero de esa manera. Los peloteros merecen su respeto. Aprovecho para dar este pequeño comentario.
Volviendo otra vez, Gerardo, a esto, y perdóname que me haya extendido con la historia de Luis Salazar, tú me dijiste que había algo que ibas a mostrar adicionalmente, ¿no? Sí, voy a mostrar, ya lo voy a mostrar. Una de las técnicas que nosotros utilizamos para, o que se utilizan, porque todos los que hacemos medicina deportiva utilizan una de estas dos técnicas para la reconstrucción del ligamento. Este es una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con la técnica de semitendinoso Gracili, que como les dije son los rotadores internos de la tibia. Ya ahí está colocado el ligamento nuevo, el que sustituye a la ruptura. Lo primero que se hace es tomar el injerto tendinoso a través de una incisión muy pequeña en la cara medial de la tibia. Se sacan estos dos tendones se preparan, se les coloca a nivel de su final una sutura. Este es un dispositivo, hay muchos de ellos, que son los que se utilizan para la fijación del tendón en su nuevo sitio. Allí se montan los dos tendones que van a representar los dos haces tendinosos que tiene el ligamento cruzado, porque el ligamento cruzado tiene un haz anteromedial y un haz posterolateral, y esto simula los dos haces, el anteromedial y el posterolateral, y posteriormente nosotros vamos a hacer unas perforaciones a nivel de la tibia y a nivel del fémur, unas perforaciones, unos túneles óseos mediante los cuales sí, nosotros vamos a poder pasar el ligamento. Ahí estamos haciendo el túnel a nivel de tibia, posteriormente se hace el túnel a nivel del fémur, y cuando ya estos túneles previamente se ha limpiado toda la zona, se ha retirado todo el remanente del ligamento cruzado anterior roto, entonces se pasa los nuevos tendones, el nuevo ligamento, perdón, a través de los túneles para posicionar adecuadamente el ligamento cruzado definitivo. De manera que de esta forma, este sistema en particular tiene un sistema en donde las anclas que ustedes ven aquí arriba se van aperturando y se fijan en el hueso, y en la parte de la tibia nosotros fijamos con un tornillo para darle la fijación tanto femoral como tibial. Eso es para que gráficamente tengan una idea de cómo se hace una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Se hace en el mundo a todos los atletas con la obtención del injerto tendinoso o bien del rotuliano o bien del semitendinoso Gracili. Esas son las dos técnicas más utilizadas en todo el mundo. Es decir, en el lenguaje criollo o coloquial o común, la parte de arriba del tendón queda insertada a través de un ramplú, prácticamente. Literalmente sí. Es un ramplú, es algo que perfora y se adhiere allí. Y por debajo con un tornillo con su... Correcto. Los hay diferentes casas comerciales que promueven la venta de estos sistemas de fijación. Este sistema, que es un sistema americano de Boston, es el que yo uso desde hace varios años, pero es el que ha demostrado tener la mayor capacidad de pull out dentro de la rodilla. Es decir, que tiene una fijación certera y evita que se desplace el ligamento reconstruido. Claro, porque tú hablaste de 1200 joules, que para aquellos que no lo sepan, es una capacidad de que él pueda resistir una fuerza de esa categoría. 1200 joules es bastante, ¿no? Sí. Entonces tiene que estar bien anclado, porque si no está anclado, pues se desprende. Correctamente. Bueno, perfecto. Gerardo, entonces estamos seguros de que a través de una buena rehabilitación y con el trabajo que estamos seguros que nuestro amigo Ronald Acuña va a hacer, si Dios quiere y la Virgen, porque ese es el que manda sobre todo, muy pronto lo vamos a tener otra vez de vuelta al béisbol y en plan grande.
Sí, Dios mediante, el año que viene tendremos Ronald para rato, con el favor de Dios. Todos estamos rezando y ligando que tenga una recuperación adecuada, que cumpla con todos los objetivos trazados para que volvamos a tener Ronald Acuña en las grandes ligas brillando como lo hizo hasta hace muy poco, donde daba que hablar en todas partes. Realmente es un buen representante venezolano y le deseamos el mayor éxito para su recuperación prontamente. Bueno, imagínense ustedes, tremenda demostración y de verdad he quedado impresionado con el material que nos ha presentado, porque quiero recordarles que Gerardo Moreno, además de esto, fue pelotero también y ya él no le cuentan, sino que él cuenta lo que es todo esto, porque lo vivió en carne propia, pero coincidencialmente es médico y está dedicado a todo lo que es la medicina deportiva y con él tuvimos este programa que está aquí arriba, que no se lo pierdan también para que lo vean, sobre el museo que tiene en la Clínica Mets en Maracaibo, donde tiene de verdad valiosísimos, yo creo que es uno de los mejores museos del mundo en materia de béisbol. Y es lo que logra pues que la pasión, sus dos pasiones, el béisbol y la medicina, se hayan conjugado para darnos esta tremenda explicación. Gerardo, te voy a agradecer en nombre de todos los venezolanos, porque esto lo va a ver mucha gente, y no solo en Venezuela, sino que también lo van a ver en otros países del Caribe donde se juega béisbol, porque ha sido una explicación totalmente didáctica y de primera categoría sobre lo que ocurrió y cómo se van a ir desarrollando las cosas, y sobre todo le pedimos a Dios que Ronald Acuña pronto esté de vuelta porque es nuestro ídolo, es un pelotero de verdad extraordinario y lo queremos de vuelta. Bueno, John, yo quisiera agradecerte la invitación y te voy a extender una invitación a ti porque estoy a punto ya de culminar la clínica. Ya estoy en planta baja donde estoy colocando los jerseys de los venezolanos. La clínica ha sido literalmente tapizada por peloteros venezolanos. Entre ellos, por supuesto, está Ronald Acuña. Y cuando ya esté culminado todo, te voy a invitar para que hagamos un paseo ya con la clínica en su totalidad. Mostramos la parte del tercer piso y apenas una escalera, pero ya son los 4 pisos que ya están completamente culminados. Ya me falta muy poquito y posteriormente te invito para que hagamos algo al respecto. Cómo no, haremos algo con toda seguridad si Dios lo permite y por supuesto ya las condiciones irán bajando de la pandemia y eso nos va a permitir poder acercarnos y espero que en favor de Dios pues las cosas sigan mejorando en este aspecto. Gerardo, de nuevo gracias miles a nombre de todos los venezolanos porque has dado un aporte extraordinario a este tema tan importante y muy profesional que lo has hecho. Un abrazo, hermano. Gracias a todos y a todos los seguidores. Un gran abrazo. Y recuerden suscribirse a Bienvenidos Venezolanos y busquen Cuadro Adentro, porque ahí van a ver programas como este que se realizó hoy, donde podemos explicarles a ustedes las diferentes facetas del béisbol, desde la tribuna, desde el punto de vista operativo, de voz propia de los mismos jugadores y en este caso de personas profesionales de primera línea, como es el caso del doctor Gerardo Moreno. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día.